Bueno, ya estamos al aire en YouTube. Saludos a nuestros amigos en YouTube y a todos los que nos observan en diferido en todo el mundo. Esta noche la clase va a girar en torno a, es una clase de Torah, como todos los domingos acostumbramos, es la número 65. Vamos a hablar un poco sobre los Dudaim que nos aparecen en el relato de la relación matrimonial entre Jacob Avinu, nuestro padre Jacob, y sus esposas, en este caso Lea y Rachel, o Rachel y Lea. Shalom Aleichem también a nuestra querida Alma, que también acaba de entrar. Y vamos a mirar, pues el verso nos dice lo siguiente. A ver si yo puedo poner a trabajar bien este mouse. Porque la señal hoy parece que no está trabajando muy bien. Esperemos que se mantenga así, que esté trabajando bien, quiero decir. ¿Y qué les iba a decir? A ver, entonces, nos dice el capítulo 30, esto está metido en la Parashá Vayetze, el capítulo 30, del libro de Bereshit, de Génesis, en el verso, en el pasuk 14, y nos dice, ya hemos relatado sobre la manera en que se gestó el matrimonio de Jacob con Rachel, con Lea y con Rachel. Y dice el verso 14, dice, y fue Rubén en los días de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a su madre Lea. Entonces dijo Rachel a Lea, te ruego me des de las mandrágoras de tu hijo. A ver, les coloco aquí el verso. Dice, Vayelech Reuben bimei ketzir hitim vayimsa dudaim basade vaya beotam el Lea imo batomer Rachel el Lea tinalei mi dudai menech. Dice entonces que eran el tiempo de la siega. Vamos a ver, pues es tiempo más o menos parecido a un poquito más adelante, vamos a decir como mayo, tirando hacia mayo, junio, la época en que se recoge la siega de los trigos. Dice que halló mandrágoras en el campo, mandrágoras, ¿no? En hebreo, pues como vemos aquí, les llama dudaim, duda o dudé, dudaim en plural, dice, lo entendemos como mandrágoras. ¿Y qué es eso de las mandrágoras? ¿Sí? Y a mí siempre me cautivó ese concepto. ¿Qué es eso de las mandrágoras que nos dice a nosotros la Torá? ¿Y qué vamos a aprender hoy de ello? Pues algo muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene algunos secreticos que la Torá no nos los dice muy abiertamente, porque apenas está hablando de los mandrágoras. Pero nuestros sabios pues se han aventurado a compartirnos qué es lo que nos está diciendo ahí. Entonces nos dicen que existe una diferencia de opiniones entre los exégetas sobre la significación de la palabra en hebreo dudaim, que tradujimos por mandrágoras, como les dije. Y el exégeta Rashi, uno de nuestros amigos comentaristas de cabecera, él los traduce como jazmines, ¿no? Él los traduce como jazmines. Miremos lo que dice con relación al verso. Dice, y Reubén salió en los días de la siega del trigo y halló jazmines en el campo y los trajo a su madre, Lea. Bueno, eso es también lo que esta traducción de Metzora, esta es la traducción de Metzora Publicaciones, ¿sí? Nos dice, las traducen literalmente como jazmines. Normalmente la traducción la damos como mandrágoras, ¿ok? Entonces, decíamos que con relación a las mandrágoras, en esta traducción nos habla de jazmines.
Y dice Rashi, dice esta palabra designa lo mismo que siglei en hebreo, es una planta, y en el idioma de Ismael, el árabe, se llama yasmín. Dice entonces que el Rashban, uno de nuestros comentaristas, explica que significa flor de higuera. Vamos a conocer algunas de las opiniones de nuestros sabios. Ibn Ezra, el maestro, que también se refiere mucho a Ramban, dice que es una flor que tiene forma de cabeza y manos humanas. Interesante lo que nos dice Ibn Ezra. Otros exégetas afirman que se trata de una clase de fruto semejante a una manzana. Y pues de esta fruta, no fruto, pero de este producto, pues se ha hablado mucho en la antigüedad. Y muchos dicen que tiene propiedades mágicas. Hablan de las propiedades mágicas de los dudaim. Y corrían antiguamente muchas fábulas sobre ese particular. Y aquí les doy ya algunas de las opiniones que tenemos. Y entonces, aquí les voy a pasar una fotografía y algunos de ustedes son como yucas, ¿no? Lo que conocemos son como yucas. Creo que ustedes, la mayoría, saben lo que son las yucas, ¿no? Como una especie de tubérculos. También se les llamaban las manzanas del amor, ¿no? Y tenían, entre otras, la propiedad de excitar la sensualidad, ¿no? Y, por supuesto, también la sexualidad. Se supone que Raquel quiso obtener los dudaim para atraer con ellos a Jacob y también para curarse de su esterilidad. Eso fue lo que trató Raquel de hacerlo, ¿no? En el Cantar de Cantares, se dice, en el capítulo 7, en el verso 13, dice que las mandrágoras, o sea, los dudaim, han dado olor, dice en el verso 13, dando a entender que éstas tenían una fragancia, expelían un olor y se supone que era un olor bastante agradable, ¿no es cierto? Entonces, a ver, para que las muchachitas vayan teniendo en cuenta este producto, ¿no? Porque pues puede ayudarles mucho en su relación de pareja, ¿ya? Ahí tienen ustedes una fotografía que parecen unas yucas, ¿no? Parecen unas yucas. Especie de yucas, especie de... ¿Qué más se le puede parecer? ¿Ustedes a qué le ven parecido ahí en la foto que les estamos mostrando aquí en la plataforma de GBO? Yo creo que yucas, tubérculos, parecidos a ¿qué más podría ser? ¿Qué más podría ser? Camote, dice Víctor, eso es allá en Perú. Camotes también en México. Ginseng, dice, parece Débora, ginseng. Bueno, ahí les dejo la imaginación ustedes abierta para que piensen sobre. Leonardo dice que remolachas, también, ¿no? Me parecido a las remolachas. Zapatitos de bailarina, dice Víctor. ¿Cómo es que se llaman los zapatitos de la bailarina? Ya no me acuerdo ya. Ya no me acuerdo cómo se llama eso. Entonces ya ahí tienen idea. ¿Qué eran estos? Parece malanga, dice Andrés también. Dice Andrés, malanga. Las zapatillas de ballet. Pero las zapatillas de ballet tienen un nombre particular. Se llaman espeletas o baletas se le llaman, ¿no? Baletas. Es eso que se le llama las baletas. Si fuera cierto que curaran la esterilidad, no habría matrimonios sin hijos en el mundo. Bueno, el problema es que no todas las personas conocen de este producto, ¿no? Y
Y pues bien es cierto lo que usted dice, ¿no? Eso no le quepa duda, que su opinión es certera. El asunto es que el enfoque que más dan nuestros sabios es por las propiedades, ¿cómo podríamos decir? De animosidad que causan en las personas. Es decir, que las excitan. Vale decir, si es que prepararan algún bebedizo, vamos a decir un té en agua o un caldo, pues seguramente obraría de la misma manera que el hack. ¿Recuerdan ustedes cuál es el hack? Que es el que han visto los videos de Revivo, que ellos comen unas plantas, es una planta muy famosa en Israel, las hojas de una planta, y que eso los mantiene un poquito high, ¿sí? Los mantiene, vale decir, como que es como cuando se toma un trago de aguardiente, y lo eleva un poco. Esta planta también que se ve en los videos de Revivo, este grupo israelí, pues también tiene propiedades, pero de elevar, subirle un poquito la adrenalina a las personas y los eleva, los pone muy contentos. En el caso de las mandrágoras o los dudaim, para referirnos al nombre original, pues más bien es como afrodisíaco, ¿no es cierto? Como que les llega a uno a las fibras de la, ¿cómo se llama? Le llega a uno a ver, no está aquí mi querida médica, hay un término especial que le llega a uno allí le llega al líbido, gracias Leonardo, al líbido, eso es lo que estaba buscando, le llega al líbido y entonces lo excita, ¿ya? Entonces, esa es la idea. La idea es que Lea y Rachel, pues, sabían exactamente de las propiedades de este elemento. Bien podemos entender que eran jazmines, como dice Rashi y algunos otros, o bien que eran estos tubérculos los cuales de alguna manera ellos preparaban alguna emulsión, alguna bebedizo, algún té, y con eso pues se excitaban. Bien, entonces ahí tenemos nosotros más o menos una idea de qué es lo que estamos hablando, de los famosos dudaim, ¿ok? Y lo más probable es que, como les digo, lo más probable es que existieran variedades de mandrágoras con buen olor y con mal olor. Si el libro de Shir Hashirim, por ejemplo, que leímos en el Shabbat de Pesach, pues ustedes saben que el libro de Shir Hashirim es un libro lleno de amor, de pasión, de atracción, donde mucho lo enfocan hacia la parte sexual también, hacia la parte sensual. Es un libro muy lindo. Y ahí se está refiriendo, como decíamos, a los dudaim. Y se está refiriendo a los dudaim, pues está enviando un mensaje. Hay un mensaje cifrado, un mensaje escondido. Está hablando de que y los dudaim comenzaron a dar su aroma. ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que llegó el tiempo en que de pronto el hombre está buscando a la mujer para atraerla y hacerla suya. Entonces, es una referencia más hacia la atracción entre la pareja. Eso es el fin de lo que las dudaim nos están nosotros indicando. Entonces, para redondear la idea, pues estos productos tenían la fama de inducir a la fertilidad y otros eran aromáticos y capaces de despertar sensaciones placenteras, como les había dicho de algunas otras plantas que en Israel también se usan, ¿no? Como la del hack también que les había comentado. De acuerdo a Esforno, es uno de nuestros comentaristas también que muchas veces lo usamos, ¿sí? Dice Débora que si también en algún momento eran flores, pues naturalmente, ustedes saben que cada planta de esta pues tiene su proceso de crecimiento, nacimiento, crecimiento y reproducción. Al reproducirse, pues va a dar flores y va a dar, la flor pues da sus semillitas también y sus componentes pues van a emitir un olor. Al parecer el olor de estos dudaim era bastante agradable. Posiblemente o era el olor que
que incitaba y excitaba a la persona, o era, como les decía, en cierta manera, la preparación de alguna especie de pócima, una pócima de amor, ¿no? Eso es lo que podemos nosotros intuir, ¿no? No sabemos el día de hoy si se sigue utilizando, es muy probable dentro de los pueblos, pero pues al menos tenemos una referencia y si alguien te dice, bueno, esto es una pócima de Dudaim que viene de Israel, pues ya sabemos que va a ser ¿para qué? Para que tenga relación con la parte sensual o sexual. Bien, entonces seguimos con nuestras famosas mandrágoras o los dudaim. Los dudaim, ¿ya? Entonces ya ahí tenemos resumiendo, me perdonan nuestros amigos que por estas interrupciones no son nuestras, son ya técnicas, son de, no sabemos si los de Cablevision están trabajando con las señales y lamentablemente la agarran a esta hora y nos están perjudicando la transmisión. Entonces decíamos que en el caso de Esforno, otro de nuestros comentaristas, dice que Rubén buscó los Dudaim en forma deliberada, es decir, que ya él sabía. Estamos hablando de Rubén, a ver, pongámonos en mente qué edad puede tener Rubén. Rubén aquí podría tener una edad entre 10, 11, 12 años. Es un niño todavía, ¿ok? O digamos entre 8 a 12 años. Entonces, pero ya ellos saben. Obviamente uno de niño, le dicen, mira que yo recuerdo tiempo atrás que era niño que hablaban de la machaca. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan la famosa machaca, que era una especie de mosquito. Y esa especie de mosquito, decían que el que llegaba a ese mosquito y lo picaba, que se volvía loco por hacer el sexo, ¿no? Y eso fue famoso. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan eso, era una especie de mosquito. Entonces, estoy hablando yo estaba niño todavía. Y pues uno de niño ya tiene un conocimiento de qué es lo que está pasando y todas estas cosas, y uno se burla y para uno es very funny. Pero no lo ve uno como los adultos. Entonces Rubén pues sabía qué era lo que pasaba con los Dudaim y se fue. No sabemos si la mamá lo mandó a que buscara los Dudaim o si él lo hizo deliberadamente. Esforno dice que Rubén lo hizo deliberadamente porque se solía creer que tenía la capacidad de inducir a la fertilidad. Y él sabía que su madre Lea quería darle más hijos de su padre Jacob. Entonces él pensó, no, yo quiero que ellos todos sabían que había una profecía. Y sabían que su padre iba a tener 12 hijos, de las cuales iban a salir 12 tribus. Entonces, pues él pensó, bueno, pues somos tantos en este momento, vamos a trabajar, a ayudarle a mi mamá, ya vamos 4. Y vamos a ayudarle para que tenga más hijos, ¿no es cierto? Dice eso de acuerdo a la versión de Esforno. De acuerdo a la versión de Or HaHaim, dice que con ello Rubén ponía de manifiesto su abnegada devoción por su madre. Entonces, algo importante de ver aquí también es ello, el papel de Rubén, ¿no? Rubén aquí, más adelante esto le va a traer algún problemilla, ¿no? Por esa dedicación que él tiene con su mamá, con Lea. ¿Ya? Normalmente, como decíamos, un niño tan pequeño como Rubén, pues apenas estaba en su primera infancia, pues estamos especulando con la edad que él tenía. Vamos a decir, vamos a ampliar el margen entre 5 años y 10 años, ¿no? Para no quedarnos ni cortos ni muy largos. Entonces, por otra parte, él como niño, miren ustedes cómo él está orando, porque uno como niño, pues no va a querer uno tener más hermanos. ¿Por qué? Porque uno quiere ser el centro de la atracción, ¿no es cierto? El centro de la atención también de los padres. Y si tiene más hermanos, pues yo voy a quedar relegado. Ustedes saben que eso sucede mucho en las familias. Entonces, no obstante, a pesar de todo eso, él antepuso la felicidad de su madre a la propia y demostró la misma devoción filial cuando trasladó la cama de Jacob a la tienda de Lea. Recuerden ustedes en el capítulo 35:22, a ver si lo miramos, a ver por aquí, pero se lo voy a recordar para que tengan memoria qué fue lo que él hizo, que eso fue
pues algo que le costó dolores de cabeza. 35:22 dice 35:22, dice 22, y sucedió, Israel viajó de ahí y levantó su tienda allende Migdal Eder. Y sucedió que mientras Israel residía en esa tierra, Rubén se acostó con Bila, la concubina de su padre, e Israel oyó. Eso fue un tremendo pecado que ocurrió con Rubén. Es decir, Rashi dice, porque Rubén había trastornado el sitio original del lecho de su padre, trasladándolo a la tienda de Lea. La escritura se lo atribuye como si realmente se hubiera acostado con Bilha. ¿Y por qué razón trastornó y profanó su lecho? Dice Rashi, porque después de la muerte de Rachel, Jacob tomó su lecho, que permanentemente estaba en la tienda de Rachel, y no en las tiendas de las demás mujeres, y lo colocó en la tienda de Bilha, que había sido la sierva de Rachel. Entonces, cuando muere Rachel, Rubén supone que mi papá se va a ir va a hacer su tienda permanente con mi mamá, con Lea, que era la hermana de Rachel. Pero resulta que Jacob trasladó su tienda, fue para donde estaba la sirviente de Rachel. Y eso fue lo que ocurrió. Pues esa es una interpretación que tenemos. Entonces vino Rubén, que era hijo de Lea, y protestó por la ofensa infligida a su madre, trasladando el lecho de su padre a la tienda de Lea. Se dijo, si la hermana de mi madre, Rachel, era su rival, también la sierva de la hermana de mi madre, Bilha, será su rival. Por este motivo trastornó el sitio del lecho de Jacob. Pues son las interpretaciones que tenemos sobre ese asunto, que dice que Rubén se acostó con Bilha. Uno dicen que no se acostó, sino que hizo una movida ahí, trastornó todo el lugar, ¿sí? Pero eso de todas maneras también le costó a él también problemas, ¿de acuerdo? Bien, entonces eso le permitió a él perder ciertos derechos que él tenía, recuerdan ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? A ver si yo les ayudo con la diapositiva. Entonces, ¿cuál fue el primer hijo que tuvo Jacob? Pregunto. ¿Cuál fue el primer hijo que tuvo Jacob? Pregunta para todos. ¿Cuál fue el primer hijo que tuvo Jacob? ¿Ah? Joseph dice Yehudá. A ver, sigue la pregunta. ¿Cuál fue el primer hijo? ¿Cuál fue el primogénito? En pocas palabras, que tuvo Jacob. Leonor dice Rubén. ¿Quién más responde? ¿Quién más responde? Bueno, para no alargarles el chico, Leonor, Adasa y Efraín, Rubén también. Es Rubén, el verso 29-32 dice, Lea concibió y dio a luz a un hijo al que llamó Rubén, pues dijo, porque el Eterno ha visto mi aflicción, ya que ahora me amará mi marido. Esto fue, todavía ella dice la Torah que no se le había abierto la matriz. Y dice, el verso anterior dice que el Eterno vio que Lea era desamada, por lo que abrió su matriz. Entonces ella era estéril en ese momento, ¿ya? Y ese primer hijo que ella tiene es Rubén. Entonces, esto que ocurre aquí en el capítulo que estamos adelantándonos, ¿sí? Para hacer la conexión con lo que estamos viendo, ¿por qué Rubén era tan con su mamá? Pues porque dice que dice que sucedió que mientras Israel residía en esta tierra, Rubén se acostó con Bilha. Bilha era la concubina, es decir, la sirviente de su tía, de Rachel, ¿ya? Y lo que se entiende es que hizo una movida ahí con las camas y con las tiendas, y eso le causó que él perdiera
ese derecho que tenía como primogénito, ¿ya? Eso fue lo que causó ese problema. Se entiende que se acostó con Bilha y que eso es lo que realmente le hubiera causado el perder ese derecho, porque pues el mover la casa, el mover la tienda, el mover las camas, pues no implicaría tanto esa pérdida de ese derecho. Entonces sí se puede entender que fue debido a que tuvo un acto muy íntimo con Bilha, que al fin de cuentas era esposa de Jacob, ¿no? Jacob la había tomado por esposa, por el pedido que le había hecho su esposa original, Rachel, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya estamos entendiendo cómo es que se va desmadejando todo este enredo, ¿ok? Espero pues no confundirlos yo como me estoy confundiendo yo, ¿no? Entonces, en conclusión, aquí lo que vemos es que Rubén quiere complacer mucho a su mamá, Lea. La amaba con todo su corazón. Y por supuesto, pues él hará por su mamá lo que él esté a su alcance. Por eso que él se fue a buscar al campo los dudaim, porque sabía que estos elementos, estas flores o estas plantas, le traían fertilidad, ¿sí? Porque pues ya seguramente ella les había dicho que no tenían ella había sido estéril ya antes. Entonces dijo, pues vamos a ayudarle a mi mamá para que siga teniendo más hijos, ¿ok? Entonces yo creo que ya con eso tenemos una idea más real de qué era lo que estaba ocurriendo y por qué el esmero de Rubén de que su mamá consumiera los dudaim, ¿de acuerdo? Bien, dice el Rambán también, para globalizar más el punto, que Rachel le había pedido a Lea algunas de las plantas pensando que iban a ser de buen provecho al perfumar, al usarlas allí para que aromatizaran el ambiente, ¿no es cierto?, en su tienda. Pero que Lea reaccionó molesta, ya que pensaba que Rachel estaba actuando como si tuviera derecho a lo que se le antojara, mientras que Lea era tratada como una sirvienta. Sabemos pues en que la Torá nos ha descrito que en cierta manera había una antipatía entre las dos hermanas. ¿Por qué? Pues porque Jacob, o sea, los ojos de Jacob se prendaron fue de Rachel, no de Lea. Y la costumbre allí, de acuerdo a Labán, pues era que Lea se tenía que casar primero porque era la mayor, y después la menor. Y ahorita vamos a ver un poquitico más recordar un poquito más de la historia. Entonces, Lea en cierta manera se le llama la de los ojos llorosos porque sufría por ser desamada, ¿no? Como leímos también en el verso anterior, que decíamos que Dios vio que Lea era desamada y le abrió la matriz y por eso fue que dio a luz a Rubén, ¿ya? Entonces eso pues causaba cierta cosa, cierto roce entre las dos hermanas. Y esto de los dudaim, pues la hizo pensar a ella de que, ¿cómo así que esta se cree con todos los derechos aquí y me va a arrebatar ahora los dudaim que me trae mi hijo, ¿no? ¿Cómo así? Eso es lo que opina el Rambán. Esforno, otra vez, nos viene y nos dice que esto va mucho más allá, porque Jacob fue mi marido antes de ser el tuyo. Una vez que yo estaba casada con él, nunca tendrías que haber consentido en transformarte en mi rival. Eso es lo que dice Esforno, ¿sí? Porque legalmente, pues, Lea, pues era la esposa oficial, porque se había casado primero con ella, ¿ya? Pero luego sabemos la historia que arregla otros 7 años para trabajar con Labán y se casa con Rachel. Pero no hay que olvidar el hecho de que Lea fue la primera esposa de Jacob, ¿no? Y tenía todos los privilegios que podía tener la una como la otra, ¿ok? Entonces eso no hay que quitarlo de nuestra mente. Entonces ya tenemos una visión, una introducción de qué era esto de los dudaim, de las mandrágoras, como también se les llama en una versión, o los jazmines, como los llama Rashi, ¿ya? Por todo eso, pregunta Rebeca, es que se prohibió
eso de tener varias esposas? Pues realmente aquí estamos en el tiempo antes que se dé las leyes de la Torá. Y pues se acostumbraba a tener 1, 2, 3, 4 esposas, 5 esposas, de acuerdo a lo que el hombre las pudiera sostener. Pero para evitar este tipo de situaciones fue que se hizo una takaná donde se prohibía que los judíos tuvieran más de una esposa. ¿Por qué? Porque a la final se destruye, se minan las bases de un matrimonio verdadero, ¿ya? Y entonces eso hace que las esposas se sientan mal, tanto la una como la otra, o las otras, y a la final son hogares que son infelices, ¿ya? Y los hijos son los que van a sufrir las consecuencias. Por eso es que se dio una takaná, una orden rabínica de que solamente se tuviera una esposa los judíos. Los árabes todavía siguen teniendo 2 y 3 y 4 esposas, ¿no? Pero bien, gracias por la pregunta de Rebeca, ¿ya? Entonces fue basado en esos puntos. Además, con el caso de Sara también. Pero en el caso de Sara, también vemos los problemas que se presentaron, ¿ya? Bien, entonces, aquí les paso esa próxima diapositiva para que la tengan ustedes presentes. Ya, entonces, concluimos con lo de los dudaim, ¿no es cierto? Ahora el verso siguiente, el 30:15, nos dice, mas ella le respondió, lea, ¿es poco el haberte tú llevado a mi marido, que quieres llevarte también las mandrágoras de mi hijo? Le dijo Lea a Rachel. Y le respondió Rachel y dijo, por esto se acostará contigo esta noche, a trueque de las mandrágoras de tu hijo. ¿Ya? Entonces, ahí estaba haciendo un negocio con su hermana. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos enseña esto? ¿Qué es lo que nos enseña esto? Vemos aquí un trueque, pues medio raro, ¿no es cierto? Donde las dos esposas se están poniendo de acuerdo para hacer algo con su marido, ¿ya? ¿Qué vemos? Rachel y Lea, pues cada una de ellas tenía su propia tienda. Ellas no tenían la tienda en donde de pronto tenían una estera, una cama en un lado y la otra cama era Rachel. No, cada una tenía su propia tienda con su propia estera o cama, o camastro, como le queramos llamar, ¿ya? Y Jacob alternaba su tiempo con cada una de ellas. La idea más común es que vamos a decir, una semana se estaba con la una y otra semana con la otra, ¿ya? Cuando veía que no podía tener hijos, entonces la esposa le daba el permiso de que tuviera relaciones con la sirviente, ¿ya? Así era, pero para tener hijos, esa era la condición. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa misma noche Jacob tenía que estar con Rachel, le correspondía a Rachel por el turno, ¿ya? Es decir, ya ellos habían estipulado, esta semana te pertenece a ti, la otra semana me pertenece a mí, la otra semana a ti, esta semana para mí, y así hacían su schedule, su horario, su orden, ¿no es cierto? Pero entonces, esa noche Jacob tenía que estar con Rachel, pero Rachel le cede el derecho a Lea, con tal de que le diera de los dudaim, ¿no? ¿Por qué? Pues seguramente ella se olió de que, oye, esta planta parece que genera algo, entonces voy a beneficiarme de ella. Acordémonos que Rachel en este momento todavía no tiene hijos, ¿ve? Todavía no tiene hijos, apenas es Lea la que está dando hijos. Rashi comenta que por haber restado importancia, miren esto que es interesante, a la posibilidad de unirse a aquel hombre que es un sadik, un justo, Rachel no tuvo el privilegio de ser enterrada, ¿sí? De yacer eternamente al lado de su amado Jacob. Por eso Rachel es enterrada lejos, en el camino de Bethlehem, ¿sí? Pero está lejos de Hebrón, que es donde está Jacob, y está Lea, y está Sara con Abraham, y también sabemos que están Adán y Eva ahí enterrados, ¿ya? Entonces, eso es lo que comenta Rashi, que esta
este negocio, esta manipulación que hizo, pues en cierta manera ella quería algo pues porque estaba desesperadamente con ansias de darle un hijo a su marido, que no podía. Pero estos sabios lo comentan de esa manera, que, hombre, ella no debió haber hecho eso, porque eso le restó puntos para el futuro que ella iba a tener con su marido, ¿ya? Me estoy haciendo entender. De acuerdo al Guyarie, que es otro de nuestros comentaristas, de acuerdo al Guyarie, Rachel tenía la intención de apaciguar el dolor de Lea, ¿sí? No obstante, no valoró suficientemente la unión con semejante sadik. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el Guyarie? Que Rachel sabía que Lea sufría porque Jacob no la amaba tanto como si amaba a Rachel. Y entonces ella tuvo esa intención de apaciguar ese dolor y por eso ella le cedió a cierto privilegio de que se acostara con él también en el tiempo que no le correspondía. Entonces habría sido denigrante que ambas hermanas, miren esto también para la pregunta que nos hacía Rebeca, que nuestros sabios lo ven como denigrante el hecho de que ambas hermanas hubieran sido enterradas con Jacob, ¿ya? Eso hubiera sido denigrante. Por eso es que más tarde la Torá prohibió el casamiento entre dos hermanas con un mismo hombre, ¿ya? Entonces la Torá, básicamente, ya hablamos de la Takaná, donde se prohíbe que el hombre tenga más de una esposa. Ahora la Torá va a entrar a regir que no se puede tener una esposa. La Torá deja abierto el marco de que tenga otras esposas, pero, ¿ok? La Torá dice claramente que no sean hermanas que se casen con un mismo hombre, ¿ya? Ni dos hombres con una mujer tampoco, no se sobreentiende, ¿ya? Pero se sigue dejando el marco abierto que el hombre puede tener más de una esposa, pero la condición es que esa esposa adicional no sea pariente de la mujer, es decir, que sea hermana, es decir, consanguínea, ¿ok? Eso para aclararle más a Rebeca que nos hizo la pregunta oportunamente. ¿Ya? Por eso es que se prohibió el casamiento de dos hermanas con un mismo hombre. En la disyuntiva entre dos mujeres sumamente justas, porque ambas eran, Lea era una sadeque, Rachel otra sadeque, una falta que parece relativamente menor, como la de Rachel, fue suficientemente importante para inclinar la balanza en favor de Lea. Y miren que Lea, a la final, acordémonos, tanto Lea como Rachel no podían tener hijos. No es simplemente Rachel, no. Recordemos el verso que leíamos, que Dios vio el desamor de Lea y le abrió la matriz. ¿Qué está diciendo con eso? Que ella no podía tener hijos todavía, ¿ya? Ella era estéril todavía, entonces Dios intervino en ella y pudo concebir, ¿ya? Entonces ambas mujeres eran estériles, ¿de acuerdo? Pero esta acción de Rachel fue la que inclinó más la balanza en favor de Lea, por eso Lea tuvo más hijos que Rachel. Rachel alcanzó a tener dos, ¿no? Que fueron Joseph y Benjamín, ¿ya? Muy bien. Espero pues que me estén siguiendo y que no sigamos teniendo problemas con todo esto aquí. Bien, entonces seguimos con el verso que nos dice, el verso 16, dice el 30:16, dice, 30:16, ¿dónde está? Dice, y cuando volvió Jacob del campo por la tarde, dice, y salió Lea a su encuentro y le dijo, a mí vendrás, que ciertamente te alquilé por las mandrágoras de mi hijo. Y se acostó con ella aquella noche. ¿Ya? Y es lo que le está diciendo. Esta noche te corresponde venirte conmigo porque yo te renté por esta noche. Esta noche te corresponde estar con mi hermana, pero nosotros hicimos un acuerdo y yo te alquilé. Tú vas a tener que estar conmigo. ¿Ya?
dice Batet Selea, dice Batet Selea, dice y salió Lea, Este salió Lea, dicen nuestros sabios, que es visto con desaprobación. ¿Por qué? Lo califican como una falta de recato, ¿ya? Y por ello el Midrash critica a Lea y la llama Betsanit. Estamos hablando de Batetse Lea y salió Lea. El Midrash la llama esta es una Betsanit o Betsanit. ¿Por qué? Porque son de las personas, dice, que les gusta salir. En pocas palabras, callejera, ¿no? Que les gusta estar saliendo. Por eso es que la Torah emplea el término ahí. Dice, Vayabo Jacob min hasade, Baerev batetse Lea. Dice, y volvió Jacob del campo por la tarde y salió Lea a su encuentro. Y le dice, vente para acá que conmigo te vas esta noche. ¿Ya? Entonces fíjense lo que dice el Midrash. Pero a pesar de esa falta de decoro, a pesar de todo ello, pues Dios le reconoció que su motivación estribaba en un deseo puro, ¿no? ¿Por qué? Porque ella quería servirle a Dios y ella quería participar en la construcción de la profecía que conocían, que era la de formar un pueblo, el pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. ¿Se comprende? Entonces, ven ustedes también como pues, una acción que podría parecernos irregular. De todas maneras, el Eterno también analiza los aspectos y la puede dar por favorable. ¿Ok? Bien. Entonces dice el verso enseguida, y oyó Dios a Lea, y concibió y parió a Jacob un quinto hijo. Ya tenemos 4, y ahora aquí viene un quinto hijo. Si estamos, como les decía, si estamos nosotros pensando en que se une Lea y Rachel en matrimonio, y nos dice que Rubén era el que se preocupa por su mamá, y va al campo y coge las Dudaim, estamos hablando de que ya aquí él participa también en aumentar más su familia. ¿Qué ocurre? Pues que este niño lo podemos clasificar como entre una edad entre 6 años en adelante, 6, 7 años. ¿Por qué? Vamos a decir, Lea se casa, no puede tener hijos, pasa un tiempo, Dios la mira, vamos a decir que ese tiempo pudo ser ponle hasta un año, pero ya un año también se acuerda de ella y comienza y tiene su primer hijo, ¿no es cierto? Que es Rubén. ¿Ok? Y Rubén ya aquí dice que le da el quinto hijo, es decir, que cada año esta mujer tenía hijos. Entonces, primer año Rubén, después sigue, ¿cuál fue el que? Después, ¿cómo fueron los hijos? A ver, para que no... Dice Rubén, y luego fue entonces Shimeón, después tuvo a Levi, y por cuarto que tuvo a Yehudá. ¿Ok? Entonces ya ahí tenemos como 4 años después. ¿Ok? 4 o 5 años después. Entonces estamos hablando de un niño. Por eso que le decía yo que estamos hablando de un niño que podría oscilar entre los 5 a los 10 años. Pero podemos dejarlo entre los 6, calculando que haya habido un periodo en el cual Lea no tuvo hijos porque estaba estéril hasta que la oyó, ¿no? Cuando dice que Hashem oyó el sufrimiento de Lea. Bien, entonces ya tenemos un cuadro de qué muchacho estamos hablando, para tener esa opción más clara en nuestra mente. Y dice entonces que cuando Jacob vino del campo al atardecer, Lea salió a su encuentro y dijo, a mí vendrás, pues ciertamente te he alquilado por los jazmines de mi hijo, por las mandrágoras, por los dudaim. Y él se acostó con ella esa noche. Dios escuchó a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo para Jacob.
quinto hijo. Entonces Lea dijo, me ha dado mi recompensa por haber entregado mi sierva a mi marido. Y llamó su nombre Isahar. Llamó su nombre Isahar. ¿Ok? Dice Isahar. Isahar, y aquí en Isahar vamos a ver algo muy curioso. Número uno, Dios respondió a sus plegarias, primero que todo, para las personas que están pensando en, voy a conseguirme los dudaim, ¿no? Para poder tener hijos. Porque hay mucha gente que pues, escucha estas historias y dice, no, pues voy a comprarlo porque, bueno, cualquier persona ante un desespero hace lo que sea, ¿no es cierto? Y pues uno dice, bueno, pues sí, tiene un deseo ardiente de tener un hijo, pues ¿quién la va a parar? Pero Dios le respondió a las plegarias no porque los dudaim fueran milagrosos, tuvieran algún poder especial. Ya sabemos que más o menos lo que daba era una sensación, atacaba el líbido más bien. ¿Por qué? Porque los hijos son un regalo de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Radak. ¿Ya? Entonces, para que no pongamos nuestros ojos en este tubérculo. ¿Y qué dice el verso siguiente? Dice, y dijo Lea, a ver, vamos a mirar. Dice, voy a volverles a leer porque se puede prestar para confusión lo que estamos leyendo. Miren, les voy a leer, voy a irme para atrás. Dice, voy a leer el verso 28, el 29-28. Dice, Jacob hizo así, cumplió la semana aquella y le dio a su hija Rachel como esposa. Y él le dio, Labán, ¿no? Y Labán entregó a su hija Rachel a su sierva Bilha, para que fuera la sierva de ella. Él se llegó también a Rachel, y amó a Rachel aún más que a Lea, y trabajó con él otros 7 años más. El Eterno vio que Lea era desamada, por lo que, estamos hablando de Lea, o Lea, por lo que abrió su matriz, el verso 31, que es el que estoy haciendo énfasis. El Eterno vio que Lea era desamada, por lo que abrió su matriz, pero Rachel era estéril. Lea concibió y dio a luz un hijo, que llamó Rubén, porque el Eterno ha visto mi aflicción, ya que ahora me amará mi marido. Concibió de nuevo Lea, y dio a luz otro hijo, y dijo, porque el Eterno ha escuchado que soy desamada, me ha dado también a este, y llamó su nombre Shimeón, o Shimón. Concibió de nuevo Lea, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez mi marido se unirá a mí, puesto que le he dado a luz 3 hijos. Por eso él llamó su nombre Leví. Y concibió nuevamente y dio a luz otro hijo, y dijo, esta vez agradeceré al Eterno, porque por eso ella llamó a su nombre Yehudá y cesó de dar a luz. Entonces, aquí cesó ella de dar a luz 4 hijos de Lea. Los hijos que tiene hasta ese momento son de ella. Pero como paró, ¿sí? Entonces, para ella allí, entonces piensa, le voy a dar, como ya Rachel ha adquirido a su sierva, dice, pues voy a hacer lo mismo. Le voy a darle a mi sierva, a mi esposo. Ahí es cuando vemos que entonces interviene Rubén. ¿Ya? Que es el tiempo en que estamos calculando, que es después de los 5 años, al año 6º, al año 7º, al año 8º, al año 9º, al año 10º, ¿sí? No tenemos certeza en ello, ¿ok? Entonces, lo cierto es que es un muchacho. Y estos hijos que tiene hasta este momento, ¿sí? Hasta Yehudá, son de Lea directamente, no todavía de ninguna de las sirvientes. Y el capítulo 30 enseguida dice, y viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, Rachel envidió a su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, pues si no soy muerta. Entonces encendió la ira de Jacob y le regañó, y ya conocimos esa historia. ¿Y qué dice? Y le entregó a su sierva Bilha como esposa, y Jacob se llegó a ella. Bilha concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Rachel dijo, Dios me ha juzgado. A este lo llama entonces como Dan. Por eso lo llamó su nombre Dan. Bilha, la sierva de Rachel, concibió de nuevo y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces Rachel dijo, con obstinaciones porfié a Dios para ser como mi hermana y también pude. Y entonces, ya aquí Bilha, Bilha, sí, que es la sierva de Rachel, le da un segundo hijo y lo llama Naftali. ¿Ya?
Lea al ver esto, ¿sí? Ya tenemos aquí 4 y 2, 6. Veo Lea que a veces sabe dar a luz, tomó a su sierva Silpa y la dio a Jacob como esposa, y Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, llegó la ventura, y llamó su nombre Gad. Este es hijo de Silpa. Gad es hijo de Silpa. Y entonces Lea dijo, para mí dicha, porque las mujeres, dice, y Silpa, la sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo. Entonces aquí tenemos 6 con la sierva de, tenemos 4 y 2 son 6. Ahora aquí con Gad son 7. Ahora viene otro con la sierva de Lea, que es uno es Gad y el otro es Asher, ¿no? Porque es la dicha. ¿Ok? Y dice que Dios escuchó a Lea y ella concibió y dio a luz un quinto hijo. Aquí en este interregno es donde vemos que Rubén está jugando con lo de las mandrágoras. Entonces ya tenemos aquí a 8 hijos. Entonces ese es el lapso que yo les estaba hablando, entre 5 a 8 o 10 años. ¿Ven? Entonces no estábamos tan lejos. Y entonces dice, Dios escuchó a Lea y ella concibió y dio a luz el quinto hijo para Jacob. Entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa por haber entregado mi sierva a mi marido. Y llamó su nombre Isahar. Isahar. ¿Ya? Entonces ya ahí vamos en orden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Ya? ¿A quién le decían mamá? Pues cada uno de los muchachos le decía mamá a su mamá, ¿no? Vale decir, Rubén le decía mamá a Lea. No sabemos cómo le podía llamar a Rachel. Seguramente tía mamá. No tenemos idea. ¿Ya? Interesante, ¿no? Tener nosotros una cantidad de mujeres ahí en la casa. Y, hola mamá, hola mamá, hola mamá, hola mamá. Y en este caso los hijos de la sirviente sí son considerados los hijos de la ama, no de la señora. ¿Por qué? Lo vemos también con el caso de Sara, que ella pues, también nos habla la historia que ella le propuso a su esposo y que ella iba a comportarse en el momento en que la sirvienta en Agar tuviera el hijo, en que ella iba a hacer algo en su cuerpo, seguramente a poner a Agar encima de ella, y el hijo que saliera iba a ser como si saliera de las piernas, de entre las piernas de Sara. Eso es otra historia que el Midrash también nos cuenta. Bien, entonces ya tenemos idea que qué fue lo que ocurrió con Lea. Entonces estamos hablando aquí de Yisahar. ¿Ok? Dice entonces que le dio un hijo y esa ha sido su recompensa. Porque le dice, le di mi sierva a mi marido. Ahora, Yisahar, miremos lo que el nombre significa. Yisahar tiene doble shin. La letra shin está repetida en el nombre original. ¿Y esto por qué? Se refiere a un doble shahar, ¿no? Estamos hablando de Yisahar. Aquí la idea es que se está repitiendo shahar 2 veces. ¿Qué significa tanto recompensar como alquilar o contratar? Lea alquiló a Jacob con los dudaín de su hijo y fue recompensada por sus plegarias y sus intenciones puras, dice el Rashbam. Entonces, eso es lo que el nombre Yisahar nos está indicando. Ahí les escribo el nombre Yisahar, pero no lo pronunciamos Yisahar, así hacemos énfasis en la S, sino Yisahar, como una sola S, ¿ya? Pero interesante lo que también nuestros sabios encuentran en el nombre. También, dado a que la primera de estas connotaciones es poco halagüeña, ¿sí? Una de las shin no se pronuncia. ¿Por qué? Porque la alquiló. Digo, tú eres el hijo de un alquilado. Terrible, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que el nombre se pronuncia como si fuera una sola shin, ¿sí? Como Isahar, y no Isashar. Podríamos usarlo también, Isashar, ¿no? Con la A intermedia entre las dos shin, que es como se escribe, Isahar, pero se pronuncia es Isahar, ¿ya? Esto es lo que nos dice el Baal HaTurim. Bien,
Sigue el verso y nos dice, el 19 nos dice, Lea concibió otra vez y parió un sexto hijo a Jacob. Lea concibió de nuevo y le da un sexto hijo. Y dijo Lea entonces, Dios me ha dado una buena suerte, me ha dado masal. Esta vez habitará conmigo mi marido, ya que le he parido 6 hijos. Y llamó su nombre Zebulún, o Zebulón, como también le conocemos. Zebulún. Dice, en hebreo nos dice, Batomer Lea Sabadani Elohim Otisebet Tov Hapam Yisbeleni Ishi. Dice, Yisbeleni Ishi. Dice, Yisbeleni Ishi. Dice, habitará conmigo mi marido. Yisbeleni Ishi significa establecerá mi marido su hogar permanente conmigo. Yisbeleni. Esta palabra aquí, la palabra Shebul de Yisbeleni, Yisbel, Sebul, que es la originaria, significa morada y se transformó en la base del nombre Zebulón, ¿ya? Yisbeleni. Por eso le dice que se va a llamar Zebulón o Zebulón, Zebulón, lo mismo, en hebreo Zebulón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ella estaba buscando que su marido pudiera habitar finalmente con ella. Es decir, que la habitación permanente de él fuera con ella, la casa principal de ella. Él quería tener ahí a su marido sin tener tantos problemas, ¿no? Por eso es que lo llama Zebulón. Entonces, ahora que Lea le había dado a Jacob la mitad de los hijos que él estaba destinado a tener, porque recordemos, ellas sabían la profecía, ellas sabían cuántos hijos iba a tener su marido, ¿ok? Y entonces, ya ella sabe que le había dado la mitad, ya le di 6 hijos, ¿no? Ella sintió que su premio sería el poder tenerlo permanentemente, ¿ya? Si no solamente le doy hijos, sino quiero tenerlo ya para mí en mi casa todo el tiempo, ¿ya? Y no estarlo compartiendo. Esa es la idea de ella. Entonces, ¿qué dicen nuestros sabios? Las personas que tienen inclinaciones espirituales siempre han tenido como objetivo estar cercanos al Sadik. Siempre quieren estar cercanos a un Sadik. Siempre quieren estar cercanos a una persona que tenga cualidades elevadas, a un justo, ¿ya? Entonces, así como enseñaron los jajamín, los sabios, hasta el mismo faraón, recordamos la historia tiempo atrás, ansió que su hija Agar, él no quería que siguiera sirviendo en la corte del faraón. ¿Por qué? Porque vio en Abraham y en Sara a 2 justos. Dijo, no, yo quiero que las cualidades de estos se le peguen a mi hija, y por eso la dio a Agar como su sierva, ¿ya? Entonces, él dijo, pues es preferible tenerla como sirviente de estos sadikim a que fuera una princesa en un país como estos, tan desvalorado, ¿no? Entonces, Faraón valoró la santidad de esta pareja de Abraham y Sara. Lea valoraba sobremanera el privilegio de poder ser la principal esposa de Jacob, y eso es lo que estamos aprendiendo en esta noche. Ella luchaba, ¿sí? Era desamada, ella sabía que era desamada, pero luchaba para querer tener cerca a su marido, ¿ya? ¿Y qué es lo que le ocurre? Pues que sencillamente pues, vuelve a otra bendición y le llega a esta mujer. ¿Por qué? Porque insiste. Quiere estar al lado, quiere tener cerca a su sadik, a su hombre justo, al hombre que estaba destinado a sembrar las bases para una nación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el verso siguiente nos dice que después parió a una hija y la llamó Dinah, ¿ya? La llamó Dinah. Acordamos que en el caso de Bilha tenemos a Adán, ¿no es cierto? Ahora aquí en el caso de Lea dice que tiene una hija que la llama Dinah, también está relacionado. Rashi, al citar el Talmud en Berajot 60, comenta que el nombre proviene de din, de juicio,
también como estábamos viendo allá en Dan. Pues Lea dictó sentencia sobre su propia persona. Ella razonó, ella puso a pensar. Jacob, pues sabemos que está destinado a tener 12 hijos, 12 tribus. Yo ya le di 6, ¿no? Y cada una de las sirvientas le ha dado 2, lo que suma un total de 10. Si el bebé, dijo ella, si el bebé que en estos momentos tengo en el vientre es varón, entonces Rachel ni siquiera va a tener el nivel de una de estas sirvientas. ¿Por qué? Ya tenemos a Lea, ¿sí? Con 6. Tenemos a Bilhá, que tiene 2, son 8. Y tenemos a Silpa, que tiene otros 2, y son 10. Entonces, las sirvientas tienen de a 2. Ahora ella pensó, mi hermana, pues, si yo doy a luz un varón, wow, pues mi hermana apenas va a tener un solo varón. Y eso con suerte. Entonces, ni siquiera va a llegar al nivel de las sirvientas. Entonces ella pensó en ella, en buena manera. Y entonces dice, si el bebé que tengo ahora en el vientre es varón, entonces Rachel ni siquiera va a tener el nivel de una de las sirvientas. Para no dejar humillada a su hermanita, Lea rezó para que ocurriera un milagro y el feto se transformara en una niña. Y por eso es que sale Diná, ¿ya? Diná. De ahí es donde conocemos por qué le coloca Diná, que también está relacionada con juicio. Es un juicio que ella misma se hace sobre sí misma, ¿ya? Por eso la importancia, siempre hemos hablado de los nombres en los hijos, en los nombres que asumimos también nosotros como unas nuevas elementos, como cuando dejamos Egipto y salimos a conquistar la Torá. Entonces la importancia de darle un buen nombre a nuestros hijos. Dice el verso 22, y dice, y se acordó Dios de Rachel, y la oyó Dios, y abrió su matriz. Entonces fíjense ustedes aquí que está utilizando la misma frase que tiempo atrás, vale decir 12 años, 13 años, 14 años atrás, había sucedido con Lea, que dice que se acordó Dios de Lea y abrió su matriz, vio el dolor de Lea y abrió su matriz. Aquí lo mismo, y se acordó Dios de Rachel y la oyó Dios y abrió su matriz. Entonces ya deja aquí de ser estéril, ¿ya? Y concibió y parió un hijo y dijo, ha quitado Dios mi oprobio. Entonces fue felicidad para ella. Y dice el 24, y llamó su nombre Yosef, diciendo que añada el Eterno para mí otro hijo, ¿ya? Entonces, ahí usted la alegría de tener a ese primer hijo después de estar en el oprobio, de viendo a su hermana tener 6 hijos, viendo a la sirvienta de ella tener 6 hijos y ya nada todavía. Pues la llegada de Yosef fue muy grande, vale decir, fue con fiestas, con cuetones, con trompetas, con mariachis y con todo, ¿no? De la alegría que podía tener Rachel de haber podido darle un hijo a su esposo. Por eso dice que añade el Eterno para mí otro hijo. Y dije, ahora pude tener uno, pues vamos para el segundo. Es la idea que ella tiene, ¿no es cierto? Y aconteció que cuando Rachel hubo parido a José, Jacob dijo a Labán, despídeme e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por quienes te he servido, y me iré, pues tú sabes el servicio con que te he servido. Entonces, pues ya aquí con esto vamos a parar para seguir ya con el resto de la historia. Este momento lo enfocamos en lo que sucede con los hijos que son nacidos fuera de Eretz Kenán. Estamos hablando de que nacen en la tierra de los caldeos, ¿no es cierto? En Naharaim, ¿ya? Están ellos todos al servicio de Labán. Aquí el último, Joseph también sale allá nace en el exilio. Aquí el último hijo, que es Benjamín, es el que va a nacer ya en la tierra santa, por decirlo de esa manera. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase. Espero pues que estos conceptos nos hayan aclarado algunas dudas con relación a ciertas ideas que pudiéramos haber tenido con relación sobre todo a los Dudaim y a los hijos que han tenido hasta este momento. Hasta este momento entonces tenemos que van 11 hijos que nacen en
en Naharaim, arriba hacia la derecha, hacia la zona de los caldeos, cerca de la zona de los caldeos, donde vivían los padres de Rebeca y Labán también, por supuesto, padres de Rachel y de Lea. Muy bien, mis amigos, pues espero que se hayan deleitado de la misma manera que yo me he deleitado con el estudio de la Torah en esta noche. Espero que nuestros amigos en YouTube pues hayan también disfrutado. No sé si tengan alguna pregunta, no he podido yo ver todavía. A ver si tenemos alguna pregunta por aquí. A ver. Ándale, por aquí tenemos bastantes comentarios. A ver, vamos a saludar tantico a Leo Gómez. Bueno, ya lo tengo en la otra plataforma, por aquí se ve. Dice, ahora que me ven, estoy en YouTube, y si hay señal, dice José Mario Borja también. Rothwell también lo veo. Vladimir Rangel, Shemuel y Cyril. Y por supuesto, mi querido amigo Isaac. Guillermina Lauda. Jorge Calderón, George. Carlos Luna Abreu, en Veracruz escucha y se ve bien, dice Carlos. Amudi debe ser Hadassah. Guillermina Jorge. Medalit de la Cruz, ya cogió señal en GBO. Medalit de la Cruz. Gilberto Menchaca también. El conteo de esperma a esa edad en mínimo o nulo, dice Roswell. Dice Carlos Luna, su primogenitura. Cuando pregunté quién era el primogénito, era Rubén, dice Menchaca, dice Carlos Luna, también dice Rubén. Dice, pero fue de manera tramposa, dice Rockwell. Correcto, ahí hubo una trampa, porque también venimos a conocer, pues, bien que las trampitas que hizo Jacob también le vienen a causar dolores de cabeza con las trampas que le hacen a él. Por eso no es bueno estar haciendo trampas en la vida, porque al final las trampas se nos devuelven, ¿no? Como dicen alguien que el que escupe para arriba le cae la saliva, es la misma cosa, ¿no? Gaby también, saludos a Gaby. En Chile también. ¿Quién más? Bueno, esos son todos los que yo veo por aquí. Muy bien, espero que se hayan divertido y hayan gozado con todo este aprendizaje que tenemos de Torah, Baruch Hashem. Vamos entonces ahora a dejar a ver qué me dice Mario por aquí. A ver. Dice Mario Villegas, los nombres que se usan de Dios, ¿por qué cambian? Los nombres que se usan de Dios es por los atributos de Dios en cierto momento. Hemos aprendido que mayormente utilizamos dos nombres de Hashem, pues por eso ya dentro, cuando lo vemos escrito en hebreo, se utiliza el Yod-Het, Bat-Het, que es, lo relacionamos con Hashem, ¿sí? O Adonai, que es Dios obrando en su atributo de misericordia. Y cuando lo vemos escrito también como Elohim, ¿sí? No como dioses, sino como Elohim, como el Dios de todos los dioses que el hombre ha creado. Lo vemos en sus atributos de justicia, de juicio, ¿sí? Otros nombres ya son atributos de Hashem, por ejemplo, de Jireh, Adonai Jireh, que es el Dios que nos provee, Adonai Shalom, Adonai Rafa, que es el Dios que nos sana, pero es el mismo Dios, son atributos de Dios, ¿ya? No es que tenga nombres por sí. El nombre de él es Yod-Het Bat-Het, ese es el nombre. Aprendimos también que antes de que Moisés fuera a ir a Egipto a hablar a su pueblo, pues Dios no se identifica con el nombre, con el tetragramatón, con Yod-Het Bat-Het, sino simplemente le dice Eje Asher Eshe, es decir, el que ha sido, el que es y el que será, pero al final le remata, no le digas las tres palabras, sino dile solamente una. Eje me ha mandado aquí, es decir, el Dios que está con ustedes es el que está con ustedes en este momento
y estará con ustedes, es el que me envió. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a nuestros sabios, nos indica que el que ha estado, el que está y el que estará, estaba implicando que venían tiempos difíciles y a Dios le pareció no correcto que le anticipara al pueblo de Israel que iban a salir de la esclavitud, que iban a tener tiempos difíciles más adelante. ¿Por qué? Para que pudieran dejar su apego a la esclavitud, pero no se los hizo saber, por eso les dice, diles que ella te mandó a ti aquí. Entonces son atributos de Dios, nada más, ¿no? ¿Qué más vemos? Eso para Mario Villegas. Mario Sequeira, entonces le valió el desprecio a Rachel como motivo para su esterilidad momentánea o fue la otra consecuencia. Pues, ¿qué podríamos decir? Yo no lo consideraría de esa manera, yo lo consideraría como un acto divino. ¿Por qué? Porque a ambas mujeres vemos y aprendemos que son estériles, ¿no? Miren cómo el verso remata. Recuerdan lo que dijimos, ¿no? Y abrió la matriz. Es decir, primero abrió la matriz de Lea, vale decir, unos 10 años antes, porque vio el desprecio, vio el desamor de Lea, y le abrió la matriz. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no le había dado hijos todavía, estaba estéril. Y más adelante, pues dice, y vio Lea, y vio el sufrimiento de Rachel, y Dios le abrió la matriz, porque era estéril. Entonces, entendemos ahí que las dos eran estériles. Entonces, era un acto divino. De la misma manera que lo vimos con Rebeca y lo vimos con Sara también. ¿Por qué? Porque Dios quería magnificar su nombre, magnificar su poder en estas 4 matriarcas que nos dio. Ok, bien con Mario. Dice Waldo que lo disculpe que no pudo llegar a la clase que estaba en el campo. Bueno. Saludos a Waldo también allá. Waldo está en ¿dónde? ¿En Chile? En Perú, no me acuerdo. Bien, muy bien por Mario, le quedó claro. Baruch Hashem. Leonardo Gómez, entonces cuando nos dirigimos a él podemos usar cualquiera de sus atributos, debemos referirnos de alguna manera en especial. Pues a ver, se nos enseña que nos dirijamos a él con el nombre de él, ¿sí? Aunque se nos da permiso en ciertas ocasiones, como en el caso de Hannah, ¿sí? Que ella se está refiriendo a Hashem delante del sumo sacerdote de Eli, recuerdan que ella habla de Adonai Sebaot. Adonai Sebaot. Adonai, nuestro Señor de los ejércitos, ¿sí? Mi Señor de los ejércitos, dice. ¿Por qué se está refiriendo como mi Señor de los ejércitos? Pues ya hemos estudiado en alguna ocasión sobre ese particular. En alguna ocasión vamos a referirnos más en esencia sobre ello, considerando las diferentes opiniones rabínicas. Pero ahí nos da una característica como que cierto permiso que nosotros podemos usar para clamar a Dios de la manera de Adonai Sebaot. Momentos de angustia, se nos permite. Ella estaba angustiada, terriblemente angustiada, recuerdan Hannah, porque estaba siendo también vapuleada por la otra esposa de su esposo, y el dolor de ella era muy grande. Entonces ella en su dolor, en su angustia, clama al Eterno, pero lo clama, le dice Adonai Sebaot, el Dios de las huestes de Israel, el Dios de los ejércitos de Israel, dame un hijo, ¿ya? Entonces, en una angustia pudiéramos usar, por ejemplo, Adonai Rafa, sana a mi madre, sana a una persona cercana, porque estoy en momentos de angustia, ¿sí? Pero normalmente la idea es que clamemos al Eterno en el nombre del Eterno, ¿sí? En el nombre que pues conocemos del Eterno. Usualmente pues ya conocemos que le llamamos Adonai o Hashem. No usar Elohim, eso sí es una recomendación muy grande que nos dan nuestros sabios, no usar Elohim. ¿Por qué? Porque estamos yéndonos hacia un atributo que es bastante fuerte, que es un atributo de justicia, de juicio. Y si vamos a meternos con atributos de juicio, pues sabemos que si lo vamos a asemejar a una espada, pues una espada tiene doble filo, y una espada puede cortar hacia allá o puede cortar hacia acá. Entonces ese juicio, yo tengo que estar seguro de que no hago la Shon Hara
si me voy a referir yo a Dios pidiendo la ayuda porque le están haciendo la shonjara de mí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, ok, va a juzgar a quien está haciendo la shonjara allá, pero también me puede venir a juzgar a mí, Hasbe Shalom, porque yo he hecho la shonjara. ¿Me comprenden? Entonces, por esa área tenemos que tener mucho cuidado. Cómo recurrir a Dios en el caso de, si vamos a recurrir como Dios de justicia, ¿no? No meternos con Elohim. En el caso de Hashem, vale decir, el tetragramatón, pues sabemos que también dentro del nombre de Hashem, lo hemos conocido cabalísticamente, está dentro también del nombre, hay una particularidad de justicia. ¿Por qué? Porque la misericordia puede ser totalmente misericordia. Se necesita justicia, ¿ya? ¿Por qué? De ver la misericordia que se va a tener con alguien que lo merece. Al decir lo merece, se está aplicando la justicia. Cuando está aplicando también la justicia como Elohim, pues también hay una particularidad de misericordia, ¿ya? Es Rahamim, pero en esencia menor. ¿Por qué? Porque en la justicia también se va a aplicar, bueno, las cosas buenas que hizo esta persona. Entonces va a haber una balanza. ¿Me comprenden la idea? Por eso lo mejor es no aplicar el nombre de Elohim. Mucha gente usa, oh, Elohim, no sé qué. Pues como judíos no aplicamos ese nombre, simplemente nos referimos a Hashem. Hashem, Adonai, son los dos nombres que usualmente usamos. Ni siquiera usamos el nombre real que conocemos, el tetragramatón, ni aún eso lo usamos por respeto a no irlo a quebrantar. ¿Ya? Ok, entonces... Adonai literalmente significa mi Señor. Adón es Señor. Por ejemplo, cuando le llamamos a Don Andrés, le estamos llamando Señor Andrés. De ahí sale esa expresión, Don Andrés, ¿no? Don Camilo, ¿sí? Don César. Don es Señor. Señor César, Señor Camilo, ¿ya? Entonces, Adonai significa es mi Señor. Adonai, mi Señor. ¿Qué representa en la Torah 12 hijos que comprende ellos simbólicamente? Dice Mario Villegas. Bueno, los 12 hijos cabalísticamente tienen una interpretación bastante amplia con relación a los 12 meses del año que usamos, por ejemplo. 12, ya tendríamos que entrar en la numerología, en la gematría también, pero eso nos queda como para una clase en bruto, ¿no? Lo tendremos pendiente para Mario Villegas. Mario Sequeira, las oraciones en hebreo y la lectura, el nombre se ve y se piensa, se interioriza, pero no se pronuncia por respeto. Ok, muy bien. Muy bien, Baruch Hashem. Entonces vamos a despedirnos de nuestros amigos de YouTube. Creo que todo me lo entendieron, Baruch Hashem. Medida por medida, midá, que negue midá, ¿no? Así, por eso es que mejor no... si vamos a hablar, sepamos lo que vamos a hablar porque se nos va a tener en cuenta. Midá, que negue midá, medida por medida. Muy bien, Baruch Hashem, vamos entonces a decirles a nuestros amigos muy queridos de YouTube, nos vemos en la próxima ocasión. No dejen de visitar nuestra página, shalomhaverim.org, que ahí van a encontrar estas enseñanzas con las diapositivas que siempre preparamos. Y suscríbanse también a las listas de correos para que reciban pues, nuestros correos que despachamos semanalmente con noticias judías, con tratados, con shurim, con tanto material que estamos produciendo semanalmente. Entonces, Laila, todos los espero el próximo martes, Dios mediante, con una clase más de Kabbalah, el Éxodo y Kabbalah, que también está muy interesante, muy movida. Y ahí vamos a aprender un poquito más sobre Kabbalah y el Éxodo. Entonces, Laila, todo para nuestros amigos de YouTube. Bye bye y buena noche.